Tengo el gusto de estar en la casa que me haya invitado Rafael Rumich, un hombre muy amplio en todos los sentidos. Él no quiere que yo lo presente como presidente de la Academia de Folclore, no quiere que lo presente como escritor, no quiere que lo presente como filósofo, como el amigo Rumich. ¿Le parece bien? Sí. Creo que es una forma de alguna manera, de encerrar, y qué lindo encierro, ¿no? La amistad. Encerrar los diversos sujetos que uno trata de alguna manera, de ser. Porque en definitiva somos sujetos. Seguro. Respuesta a la sociedad. Como sujeto en la sociedad, yo salí a buscar algunas respuestas y vengo a recurrir a usted. Usted es un hombre conocedor de la cultura nuestra, de la cultura regional, de la cultura en general, y acaba de suceder un hecho político, social, cultural, muy importante en las últimas elecciones, que es el quinto mandato de Gildo Infram, que ha superado un récord a nivel nacional de un gobernante que gobierna ininterrumpidamente 5 mandatos continuos, y desde Buenos Aires, desde el centro de poder, no se entiende bien a Formosa, no se entiende la forma de ser de los formoseños y por lo tanto no se entiende bien el liderazgo de un hombre que ha logrado cautivar 5 mandatos consecutivos y que en lugar de desgastarse en el poder, crece en el poder. Es un fenómeno. Entonces vengo a hablar con usted para que me desburre un poco, a ver realmente cómo se podría definir este quinto mandato de Gildo Infram. Tamaño o compromiso. Es todo un desafío. Y en eso de que no hay comprensión a veces desde afuera hacia lo que sucede de provincia adentro, y no nos sorprende, porque para comprender esto, y tenemos que ser formoseños, solamente el formoseño entiende de alguna manera lo que está sucediendo. Este no es un hecho casual, tampoco es un hecho. Un hecho es aquello que se acaba, que termina. Lo hecho, hecho está. Esto no es un hecho. Esto, como bien lo expresaba, es un proceso. Y un proceso que tiene un origen y que a partir de ahí se va amplificando. Acá tenemos que hablar de la amplitud. Por eso también no nos debe sorprender el caudal de votos que ha tenido el doctor Infram de parte de su pueblo, porque es parte de esa amplitud, de esa amplificación. Esto tenemos que darle fundamentos, y fundamentos científicos. Y en esto de los fundamentos científicos, que es una de las maneras, la ciencia es uno de los tantos saberes que nos permiten abrir ventanas e ingresar hacia el objeto de investigación o de estudio. Este no es un objeto cualquiera. Este es un hecho original, bien usted le dijo, se da por primera vez a nivel del país. Tiene unas características singulares y son extraordinariamente maravillosas, porque incluso, si bien uno quiere situarse objetivamente de la ciencia, sentimental, es decir, a partir de los sentimientos, toma partido e incluso se emociona. Yo hablar de este tema me emociono, porque valga si no hay que emocionarse cuando uno encuentra todas estas grandes posibilidades de realización, de concreciones y de avance de esta provincia nuestra, que desde 1995 empieza a transformarse vertiginosamente y que no tiene un techo. Nosotros desde la ciencia podemos hacer una interpretación, no podemos hacer una explicación. Las ciencias sociales hoy ya no explican,
por aquello de que la verdad y la certeza han desaparecido. Incluso las teorías han muerto. Hoy utilizamos la cajita de herramientas con diversos instrumentos epistémicos y desde ahí. Por eso es que esto debe ser una conversación desde el punto de vista de lo epistemológico y no de la doxa. Es decir, recurrir a la ciencia, pero no a una ciencia determinada. No podemos tratarlo ni desde la historia, ni desde la sociología, ni de la antropología, es decir, de esa multidisciplinaridad que concentra a todas las ciencias sociales, sino tenemos que trabajar desde la interdisciplinaridad y de la transdisciplinaridad. Bien, desde esa interdisciplinaridad, analizando lo que yo denomino un fenómeno, para analizar, un hombre que en el 95 toma las riendas del poder y va sorteando una serie de encrucijadas, porque no le tocó precisamente años fáciles, vinieron toda una encrucijada dentro del peronismo en aquellos años, después la encrucijada del 2000, 2001, encrucijada nacional, la aparición del kirchnerismo, fueron varios factores que él tuvo que ir sorteando y lo fue sorteando con éxito. Ahora, uno puede hablar de un político con cintura, con muñeca, pero acá es como que hay algo mucho más profundo, ¿no? Que lleva a que haya una relación entre líder y pueblo que es difícil de explicar políticamente. Para un periodista dar una explicación o yo salir de Formosa e ir a Buenos Aires, explicar un poco cómo es la relación de este líder con su pueblo, es un poco difícil, pero por eso recurre a usted, que es conocedor de la cultura de este pueblo y de este hombre que es fruto de este pueblo. Bueno, usted de pronto ha utilizado muchísimos conceptos muy significativos y que realmente tendríamos que detenernos en cada uno de ellos. A veces este tipo de conversación nos lleva a utilizar conceptos y categorías que no nos damos cuenta, pero que encierran un mundo de significantes, significados y de sentido. Tomemos al hombre. Son pocos los que tienen la capacidad, no digo privilegio, sí digo la naturaleza de constituirse en lo que usted ha expresado. La palabra, el último concepto que tenemos que utilizar en todo esto es el de líder. Hoy ya no hablamos de estadistas. La palabra estadista, como el gobernante que sobresalía, eran los años de fines del siglo XIX y se utilizó bastante todavía en el siglo XX. Pero hoy la realidad que se nos plantea, ya no podemos hablar de estadistas, porque lo que tendríamos que decir en principio, de acuerdo a la tradición, es que Infran es un estadista. Pero supera, es decir, la palabra estadista o el concepto de estadista hay que reconceptualizar, valga la expresión. Hay que darle hay que actualizarlo. Y ahí ingresamos, en cuanto a la conducción política, ingresamos a los recursos que posee el líder. Infran es un líder que se forma, pero digamos que Infran, históricamente, o en su historia de vida, es un líder nato. Ya tiene las condiciones básicas para transformarse en este hombre que sorprende, que nos sorprende incluso a nosotros los formoseños, o a quienes le conocemos de siempre. Infran es un ejemplo. Infran es ejemplar. Infran es significativo. Incluso, y por favor no quisiera que esto se malentienda, pero desde las representaciones sociales individuales o desde el imaginario colectivo, hablando aquello de que hoy vivimos una épica
Formosa, a más de aquel inicio, Formosa tiene 3 momentos épicos. Su etapa fundacional, cuando se transforma en provincia, y desde 1995 a esta parte. Vivimos una épica, y la épica no es producida por un hombre. La épica es el estado latente de un pueblo que desea justamente vivir una instancia. Y ahí está la epopeya. La epopeya es cuando aparece el hombre. Sí. Y detrás de la epopeya viene, y nos va a suceder con el tiempo, posiblemente, cuando nosotros, estimado Kiriki, ya no estemos, va a aparecer la leyenda.